Bendiciones a todos los hermanos, a las hermanas. Qué gusto es poder estar con todos ustedes en esta hora y poder compartir la palabra del Eterno. Y es un gozo, de verdad que es un gozo. Y ayer comenzamos con un tema espectacular. Ayer, no sé si se acuerdan, pero en Colosenses capítulo 2, versículo 3, leímos que dice que en Cristo están escondidos todos los misterios o todos los tesoros. ¿Sí o no? Entonces dicen, no se dejen engañar, porque Pablo les dice una cosa, vea, esto que no entendemos muchas veces de la Biblia hebrea y acerca cómo se va a dar, como lo que vimos ayer, el Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David. Yo quiero aclarar algo porque me preguntaron después de la enseñanza. Presentamos la perspectiva judía, que hoy el judaísmo cree que vienen ¿cuántos Mesías? Dos. Vaya, investíguelo, no le estoy echando cuento. Y está el concepto del Mesías Ben Yosef, que es un Mesías que va a morir antes de que llegue el Mesías Ben David. ¿Cómo lo entienden? Porque ellos hablan, por ejemplo, que en Daniel 7, 13 y 14, el Mesías que viene es uno que viene ¿en dónde? En las nubes con poder, dominio y gloria. Y ellos dicen, pero ¿por qué Zacarías 9:9 dice que el Mesías viene es qué? Humilde y en un pollino de asna. Otro ejemplo que dan es el de Números 24:17. Ellos dicen, Balaán dijo de que se levantará estrella en Jacob. Entonces un comentario rabínico dice que todo depende de la generación. Si la generación de Israel está lista para recibir al Mesías, lo recibirán tal como lo dice en Números 24:17. ¿Cómo lo van a recibir? Como si fuera un astro del cielo. Pero si la generación en la cual venga el Mesías no está preparada, ellos dicen que el Mesías va a venir de vía natural. Es decir, Zacarías 9:9 y Daniel 7:14 está el versus. Entonces ellos dicen que esperan dos Mesías. Esperan al Ben Yosef. Ese concepto está en el judaísmo. Yo no lo había profundizado mucho, pero está en el judaísmo. Pero el máximo Mashiach, por decirlo así, es el Ben David, el que viene a cumplir, creo que son las 5 expectativas del pueblo judío hasta hoy. Si quiere anotarlas, vamos a ver si recuerdo. Paz mundial, primero. Reunión de los dispersos del pueblo de Israel. Tercero, viene a construir el templo. Cuarto, él viene y es un sabio de la Torá. Por eso cuando este hombre salió allá en Israel, todos los rabinos y ancianos iban y le preguntaban, tiene que ser un sabio de la Torá. Y bueno, no me acuerdo de la quinta, pero esto lo cumple el Mashiach Ben David, que es donde vamos a ver algo físico, un cambio que físico a nivel de la creación. Entonces ellos esperan a un Ben Yosef que ellos creen que tiene que morir, que puede ser un líder político que tiene que morir. Y aprovecho para decirles que dentro de este concepto del Ben Yosef hay discrepancias. Hay gente que lo ve como un concepto, hay gente que dice que sí es una persona, un líder político que va a morir para que el pueblo tenga redención. Y apenas después de que haya pasado ese Mashiach Ben Yosef, viene el Mashiach Ben David. Yo les enseñé a ustedes ayer, conforme el Padre me dio entendimiento, de que nosotros no esperamos a dos, que el mismo hijo de David cumple esos dos requisitos. Se comporta como aquel que va a sufrir y a redimir el pueblo y también como aquel que ya viene a cambiarlo todo. Lo vimos como aquel Mashiach Ben Yosef que el judaísmo dice que va a cambiar el interior o la parte espiritual del pueblo, y el Mashiach, la raíz de Isaí, que va a cambiar lo externo. Vemos los dos cambios, el interno y el externo, a través de esos dos Mashiach, según desde la perspectiva judía. Pero para usted y para mí, sabe que solo es uno, que vino una vez porque la generación no estaba lista, no estaba preparada. Y entendimos el misterio de por qué Pablo dice que él vino para presentarse una esposa a sí misma pura, limpia, sin tacha y sin mancha. Entonces entendemos que para recibir a aquel que viene venciendo y que tiene la victoria, ya usted para recibir a Yahshua de Nazaret ya sí tiene que estar ¿qué? Preparado. Porque dice que sin santidad. Pero en el principio vieron al Ben Yosef sin santidad, claro. Porque venía a salvar ¿qué tipo de redención? De los pecados. Ahí está el secreto. ¿Lo vieron? Entonces yo les dije que les iba a dar una premisa de cómo es que Pablo dice que todos los misterios están escondidos en Cristo. Y quiero que me acompañe por favor al libro de Isaías capítulo 2 versículo 1. Antes de entrar en el tema necesito que entienda esta premisa, porque este es uno de los argumentos que le dicen a uno, mire que el Mashiach no ha llegado. Entonces présteme atención.
Cuando usted le digan que el Mashiach no ha llegado, por favor, présteme atención, míreme. Usted dice, sí, llegó el Ben Yosef. Llegó el Ben Yosef. Es correcto, porque viene la raíz de Isaí. El concepto del Ben Yosef para nosotros, yo no estoy diciendo que venga de José. No, le estoy hablando de ese concepto que tiene el judaísmo, porque el judaísmo sí cree que viene como de Efraín, de José, pero nosotros entendemos es como el siervo sufriente. Entonces usted habla con un judío y le dice, no, el Mesías Ben Yosef ya vino. Entonces, en uno de los debates, por eso tiene uno que ser entendido en la palabra, presentaron este texto de Isaías para quitarle a una persona el creer en el Mesías, y yo quiero invitarlo. Entonces, Isaías 2.1 comienza diciendo, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Ojo pues, porque esto va a poner bueno. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. Diga conmigo, cabeza de los montes. Présteme atención. Si el monte de Sión va a ser cabeza de los montes, quiere decir que en ese monte va a haber alguien que es ¿qué? Cabeza. Vaya entendiendo el misterio del cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza y los demás el cuerpo. ¿Cierto que nunca lo había visto así? Se lo voy a explicar. Vamos por partes. El monte va a ser establecido como la cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él, ¿quién? Todas las naciones. Usted sabe que proféticamente, lo hemos visto en otros mensajes, las naciones corren ¿a quién? Al Mesías. Hemos visto que dice que vendrá el deseado ¿de quién? De las naciones. Él es el deseado. Por eso él es la cabeza y por eso Pablo, porque uno dirá, ven, ¿y dónde sale? ¿Cómo así que el cuerpo de Cristo? ¿Cómo así que el cuerpo del Mesías? Pablo está aplicando todo esto con un nivel espiritual y alegórico muy profundo. Se lo va a mostrar. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la Torah, ¿sí o no? Y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Ya vimos que eso se cumplió ¿en dónde? ¿En cuál Jerusalén? En la celestial. Por eso dice, ustedes se han acercado al monte Sión, no al terrenal, sino ¿a dónde? La celestial. Y luego dice, y juzgará entre las naciones. Entonces dicen los judíos, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en arado y sus lanzas en hoces. Y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán armas para la guerra. Dicen, ¿dónde está el advenimiento de su Mesías cuando hoy los hombres aún están en guerra? Y cuando las espadas están todavía se usan las armas. Y nación contra nación se levanta, es decir, hay nacionalismo. Entonces, ¿qué hacen los que están en el debate? Quedan así, ¿verdad? Entonces, le voy a mostrar al Ben Yosef y lo que hizo espiritualmente. Aquí está el misterio que habla Pablo. Pablo explica que en Cristo no hay ¿qué? Judío ni griego, esclavo ni libre, y dice que él derribó la enemistad que había entre ¿qué? Entre ambos pueblos, entre las naciones y ¿quién más? E Israel. Cuando yo leo el 2.4 es para entenderse por el Espíritu Santo de que en Cristo toda nacionalidad terminó. Por eso un romano, el centurión que se convirtió, aunque fuera soldado romano, iba a mirar diferente ¿qué? A un judío. Ese centurión que se iba a matar y que Pablo le dijo, no te mates. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando recibe la palabra va a poder juntarse tranquilamente con un judío. ¿Cambió lo externo? No, pero cambió lo interno. Ese Mesías quitó la pared de nacionalidades ¿en dónde? En su cuerpo. Mató la enemistad. Así debe entenderse Isaías capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, al versículo 4. ¿Notó el misterio? Por eso Pablo habla del misterio del cuerpo de Cristo, donde todos somos ¿qué? Uno. Por eso es que un creyente judío puede juntarse con un creyente alemán. Por eso era que Yahshua le decía, si los romanos, que son sus enemigos, les piden que lleven una milla, ustedes lleven las dos. Y se dice que le la capa, tranquilo, désela. Los enseñó a verse como no enemigos. Quitó Hiski toda barrera de clase social, racial y nacional. Ahí tiene a su Mesías. ¿Lo hizo? Sí. En el corazón. Internamente. Y aparecerá por segunda vez para hacer lo que? Físico.
No todo lo que hizo el Mashiach, hijo de David, pero que vino primero como a redimirnos del pecado. Note esto, si en el judaísmo creen que hay dos Mesías, el Ben Yosef y el Ben David, dice que uno viene porque el pueblo no está preparado. Entonces, ¿de qué los va a salvar el Ben Yosef? Si el hijo de David viene a salvarlos de las naciones, ¿de qué los viene a salvar el Ben Yosef? Del pecado, muy bien. Lin, así es. Yo estaba pensando en eso, yo claro, del pecado. Si es bíblico y según la perspectiva de ellos, es aprobable que el Mesías, Ben Yosef, en el concepto de ellos, para nosotros, el hijo de David, pero el siervo sufriente, viniera a morir por el pecado. Entonces, cuando le digan, sí, pero es que el Mesías no ha hecho, vea, juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará nación contra nación. Eso no se ha cumplido y hay guerra. Yo dije, un momento. Usted puede ver que en todo el cuerpo de Cristo, sea adventista, lo que sea, se acabaron las nacionalidades. Por eso nos llamamos, ¿cómo nos llamamos? Hermanos. Se acabó, se acabó. En Cristo no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay bárbaro ni excita. ¿Notó que sí lo hizo? Pero no de la manera que pensábamos. Por eso es importante la sabiduría y el conocer los misterios. Pablo decía, ténganos los hombres, ya sabe, cuando le pregunten y le quieren cuestionar su fe y le presenten el 4, usted dice, sí, en la iglesia donde yo voy hay africanos, peruanos, bolivianos, venezolanos, uno que parece estadounidense, ¿sí? Pero todos somos uno en Cristo, todos somos uno en Cristo, ¿sí? Bueno, se lo dije con cariño, ¿no? Hay colombianos también, pero ¿se acabaron qué? Las paredes. ¿Y cómo entender que volvieron sus espadas en qué? En rejas de arado. Entiendas que como ya uno de nosotros no peleamos contra sangre y carne. Ya nuestra guerra no es contra sangre y carne. Sí la quitó. Por eso ahora entiende por qué Pablo, ¿y Pablo de dónde sacó esto? ¿Cómo así que el cuerpo de Cristo? ¿De dónde salió eso? ¿Y cómo así que en Cristo no hay judío? Claro, estaba dicho que el Mesías iba a estar en el monte Sión como cabeza. Y si es cabeza, entonces hay un cuerpo. ¿Notó el misterio? Anótelo ahí. Y así, como dije anoche, y el Espíritu me enseñó, las aparentes contradicciones bíblicas con respecto a Cristo son las verdades más profundas y grandes de la fe de un cristiano, de un creyente. Solamente tenga revelación, inclínese a orar y dígale, Señor, enséñame. Porque si no, le van a robar su fe muy fácilmente. Por eso el libro de Proverbios decía, hijo mío, sé sabio. Sé sabio. Si un creyente no es sabio, fácilmente le pueden quitar a Cristo y por eso se convierten en noágidas. Usted no sabe cuántos judíos mesiánicos hoy se han convertido ya en judíos noágidas, rechazando a Cristo, creyendo solo en las 7 leyes de Noé, pero sin Cristo. Así, hermano, por montones. ¿Por qué? Porque no fueron sabios en la fe. Todo es asunto de interpretación. Ahora, el judío usted le va a dar su propia interpretación, pero usted va a ver que la interpretación que le dije y lo que estamos viviendo también es ¿qué? Es legal y es aprobable. Porque la Biblia hebrea ha de entenderse no solo literalmente, sino con un sentido espiritual. Y usted lo ve también en los rabinos. ¿Cómo lo hacen? Estamos. Entonces vaya colocando los cimientos de su fe y cuando le pregunten todas estas cosas y usted diga, sí hermano, y yo quedé ahí como yuca, no dígale no, por el Espíritu, vaya y acuérdese de Pablo, ¿qué dijo en el Nuevo Testamento? Y esto ha de entenderse así. Con razón Pablo lo dijo, es que la obra de nacionalidad la hizo en el corazón. Dice que en la cruz ya somos uno, quitó nacionalidades. Una de las cosas que necesita que cree el judaísmo es que cuando él venga no van a existir pasaportes. No va a existir visa ni límites en las fronteras, si es verdad. Pero primero lo comenzó haciendo, ¿sabe dónde? Aquí. Daniel está hoy alegre. Daniel está hoy alegre, bendito el Eterno. Entonces vamos a comenzar. Esta semana les cuento que fue espectacular. Tuve la oportunidad de trasnocharme varios días de la semana con mi mamá hasta las 2 y algo de la mañana. Mi mamá decía, pero ¿usted qué hacía ahí en ese computador? Y el padre, hermano, no pude dormir. No pude dormir, literalmente me acostaba. Y yo no sé, yo le decía, pero ¿por qué se me va el sueño? Inmediatamente llegaba algo, ¡pah! Y hay que trabajar. Cuando él lo llama a uno, no espere para el otro día, porque al otro día usted va a escribir y ya no está. Tienen que aprovechar. Y una de las cosas es la que vamos a ver a continuación. Y vamos a ver cómo la Biblia hebrea decía que su mismo pueblo le iba a rechazar.
Porque es muy cierto que están esperando el Mashiach, pero ¿han leído los Salmos? Donde se habla, y vamos a ver uno de los misterios grandes, que ayer lo compartíamos con Daniel, que no estaba tan concentrado, pero se lo vamos a repetir hoy. ¿Sí o no, Yahu? Entonces, acompáñeme por favor, libro de Isaías capítulo 28, versículo 16, anoten por favor. Los que van a ser usados, que yo sé como pastores, ustedes necesitan esto, y los que no también, para asentar las bases de su fe. Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Dice así: por tanto, Yahweh el Señor dice así: he aquí que yo he puesto, ¿en dónde? En Sión. Mire que tiene que ver con Sión. He puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea en ella no se apresure. Y ajustaré el juicio. Miren lo que va a pasar cuando él establezca esta piedra. Y ajustaré el juicio, el cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. ¿Cuándo? Cuando el Padre establezca, ¿qué? Esa piedra que ha puesto en Sión. Cuando venga el Mesías, dicho de otra manera, entonces vamos a tener, ¿qué? Verdadera justicia. Vamos a tener una justicia elevada, y se va a ir, ¿qué? Lo que se llama la mentira. ¿Entiende por qué Juan dice que en el cuerpo de Cristo no tiene que haber mentira ni malicia? ¿Entiende, Hiski, por qué el Nuevo Testamento se centra tanto en el carácter de una persona y en la pureza del interior? Al punto de que si me enojo contra mi hermano soy un homicida. Porque el cordel de la justicia con el Mesías se elevó. Al punto de que si llegas a una mujer a mirarla para codiciarla, ya eres un adúltero. ¿Notaron eso? Cuando venga el Mesías, entonces va a traer una justicia perdurable, y va a ajustar el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y dice que el granizo barrerá la mentira, y aguas arrollarán en lo escondido. ¿Cuándo? Cuando sea puesta en Sión ese fundamento de esa piedra angular. Vamos a seguir viendo qué más nos dicen los profetas. Vamos por favor al libro, acompáñenme, de Isaías capítulo 8, versículo 13 al versículo 17. Isaías capítulo 8, versículo 13 al versículo 17, que dice: a Yahweh de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y a él vuestro miedo. Entonces él, escuche esto por favor, y quiero que lo subrayen. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel. ¿Por qué va a ser a las dos casas de Israel? Por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. ¿Está notando? La misma piedra que nos dijo acá en el libro del profeta Isaías 28:16 que va a ser puesta en Sión, es la misma piedra que va a ser puesta por santuario. ¿Por santuario para quién? Rápido. Sí, pero dígamelo, hay una palabra. Es correcto, las naciones. Y también para de los que entre su pueblo crean en él. Ya vimos en Isaías las naciones, porque habla siempre de las naciones los profetas. Ahí está, dice, pero a las dos casas de Israel, mire que no lo está diciendo el hermano Daniel, lo está diciendo el profeta. Por piedra de tropezar y tropezadero para caer. Al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán ¿qué? Apresados. 16. Ata el testimonio y sella la Torah entre mis discípulos. ¿Sí ve? Ahí está la ley. Después vamos a tocar el tema. Sella la Torah entre mis discípulos. Esperé pues a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. ¿Quién escondió el rostro de la casa de Jacob? Yahweh. ¿Hasta cuándo escondió el rostro de la casa de Jacob? ¿Hasta que aparezca quién? Dígamelo el tema, ¿cómo se llama? ¿Hasta que aparezca quién? La piedra. Será por santuario y será por piedra de tropiezo. Vamos parte por parte.
El padre me hacía entender, Daniel, una piedra así como en el libro de Daniel fue cortada y se hizo un monte grande y llenó toda la tierra y es puesta por fundamento. Pero no te olvides que también una piedra puede estar puesta ¿para qué? Para tropezar. Una de las características de Mashiach es que está puesto por piedra de tropiezo para su pueblo. No lo digo yo, usted lo acabo de leer y lo vamos a mirar por toda la escritura. Entonces va a ser tropiezo para ellos. ¿Cómo así? Mashiach, sí, en el que ustedes esperan, tienen que tener cuidado. Por eso todo aquel que en él cree no se apresure, cálmese, relájese. Porque si no se te han abierto los ojos, puede caer en el error de no reconocer a su Mashiach. ¿Está viendo cuán tremendo es lo que está diciendo la Biblia hebrea? Vamos a seguir. Libro de Zacarías, perdón, voy a poner primero los cimientos en la Biblia hebrea. Estos son espectaculares los versos que vamos a leer. Zacarías capítulo 3, versículo 8. Estamos hablando de los tantos nombres que tiene el Mesías en la Biblia hebrea. Ya lo vimos como el Ben Yosef, lo vimos como el Ben David, lo vimos como el Ben Fares. No sé cuántos se acuerdan, el que rompe la brecha y el cerco de la Torá. Lo vimos también como el Ben Fares. Hoy lo estamos viendo como el Eben. ¿Qué significa Eben en hebreo? Eben, ¿qué significa en hebreo? Significa piedra. Présteme atención, ¿sabe qué es lo más curioso? Eben, Eben. Póngame cuidado. Por eso ya les voy a decir por qué dicen Ben, hijo, sí. Eben es con la Aleph, Beit y Nun. Note esto. Tiene 3 caracteres hebreos. Con los 2 primeros forman la palabra padre y con los 2 últimos forman la palabra hijo. Eben en hebreo. Y es que si lo puedes poner donde dice piedra y donde está Eben para que los hermanos vean en la transmisión y se darán cuenta que esos 3 caracteres, primero dice Ab, papá, y luego Ben, que significa hijo. La piedra desechada es ¿quién? Mashiach, el hijo. Por eso si desechas al hijo, desechas ¿a quién? Al padre, desechas el fundamento. Eben. Estudiando el tema, cuentan de un judío que en medio de una cena de Shabbat y en medio de, no sé si estaban cerca de Pesa o en Pesa, él le pregunta al papá, ¿esto es real? Le dice, papá, ¿quién es esta piedra desechada reprobada por los edificadores? Y dice, cuenta el testimonio de que hubo un silencio total entre su padre, su mamá y sus hermanos, y el padre solo lo miraba. Y él volvía a repetir hasta que el padre cogió y lo expulsó de la casa. Porque él sabía que esa piedra iba a ser el Mashiach rechazado. Hermano, está ahí en la Biblia hebrea. Mire, Zacarías 3:8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son hombres que simbólicos, hombres dignos, también se puede traducir. He aquí yo traigo a mi siervo, ¿quién? El renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de quién? De Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo está quién? Esa única piedra. Mire toda la referencia que hay a este nombre del Mashiach, roca. Por eso Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Cristo. Nota que no dice Yahshua, dice Cristo. Porque un judío va a entender más con qué, con el concepto de Mashiach. Porque él no cree en Yahshua como el Cristo como usted y yo, pero el concepto de Cristo sí. Las escrituras hebreas hablan de que el ungido, de que este Mashiach prometido es una piedra angular. ¿La están cogiendo? Mire, ahí mismo en el 4:7, por favor, hermano Yehezkel, mire lo que dice. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Yahweh a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió ¿a quién? A vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 ojos son los ojos de Yahweh que recorren ¿qué? Toda la tierra. Otra vez referencia a la piedra. 10:3 de Zacarías. Anote los versos.
Dice, contra los pastores enciende mi ira, y a los machos cabríos castigaré, porque Yahweh de los ejércitos ha visitado a su rebaño, la casa de Judá, y hará de ellos como su caballo de honor en la batalla. Y hablando de Judá dice, de él saldrá ¿qué? La piedra angular. ¿De dónde? De Judá. De él la clavija, de él el arco de guerra y de él todo gobernante juntos. Acorde a la opinión de los comentaristas judíos, esto hace alusión al gran cambio que experimenta el pueblo de Israel, pues ya no serán gobernados por reyes de otros pueblos, sino que del mismo pueblo de Israel saldrá su líder y tendrá un ejército fuerte y junto a él lucharán y se defenderán de sus enemigos. Esta explicación es correcta tanto para aquellos que sostienen que se refiere a la época mesiánica como aquellos que dicen que se refiere a la época de los macabeos, que se levantaron contra los griegos y los expulsaron. Pero note que hay una referencia de que el verso que acabamos de leer de Zacarías es plausible la alusión a que esto se cumple en época ¿qué? Mesiánica. Así que note que hay referencias en el judaísmo de que esta piedra es ¿quién? El Mesías. Note que piedra para edificar, para hacer angular, vista y hermosa y sostener, pero también piedra ¿de qué? De tropiezo. El Targún interpreta a Zacarías 3:8, he aquí yo traigo mi siervo el retoño o el renuevo, en el sentido de que Dios traerá a su siervo el Mesías que ha de venir, hablando de la piedra principal del capítulo 4 y del versículo 7. El Targún dice, de esta manera será revelado el Mesías. Miren lo que está hablando el Targún. De esta manera será revelado el Mesías, pues su nombre es desde los tiempos antiguos y él gobierna todos los reinos. Las palabras del capítulo 6 y versículo 12, donde dice, he aquí el hombre cuyo nombre es el renuevo brotará de su lugar, se traduce, he aquí el hombre, su nombre es el Mesías. Él vendrá y será grande y él construirá el templo de Dios. Y también en el capítulo 10 y en el versículo 4 que leímos dice, de Judá saldrá la piedra angular, de él la estaca. ¿Sabe cómo se traduce en el Targún? Que creo que ya lo expliqué algún día. Ustedes que están nos lo vamos a explicar. Dice, de Judá vendrá su rey, de él su Mesías. El Metsudai David ve aquí al rey que es exaltado por el pueblo y que es colocado en el edificio. Oiga, y cuando Pablo entonces dice que nosotros somos construidos como un ¿qué? Un edificio en Cristo. ¿Se está dando cuenta? Estos misterios. Dice, el cual es colocado en el edificio como piedra angular, la más pulida. Como está escrito, la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser cabeza del ángulo y vamos para allá prontamente. Aquí me voy a centrar en el mensaje, así que le pido por favor que me acompañe al libro de los Salmos, capítulo, déjeme, yo voy rápido, perdóneme. Déjeme, yo miro una cosa que creo que me perdí. Ay, no, es que, bueno, Salmos capítulo 118, vaya conmigo por favor. Estamos hablando de la piedra. El hermano Daniel va a veces un poco rápido, a veces está muy emocionado, téngale paciencia. Amén. ¿Me sigue? Por favor, présteme atención. Notó que el comentarista habló de la piedra y la relacionó también con la piedra que desecharon ¿quiénes? Los edificadores. Quiere decir que el Mashiach va a ser ¿qué? Rechazado. Si yo fuera judío, nacido en Israel y el Espíritu Santo me abriera los ojos como ahora, yo diría, venga, es que tenemos un problema. Yo creo que a mí me hubieran sacado de la sinagoga. En serio, por hablador y también porque presentó pruebas, ¿sí o no? Pónganle cuidado. De hecho ya me sacaron de una, pero pónganle cuidado. Me sacaron del círculo de la confianza y fue el mismo que yo construí. Mentira, es un chiste, pero pónganle cuidado. Yo diría, venga, tenemos un problema, porque si uno de los nombres del Mesías es Eben, es la piedra angular, dice que él va a ser rechazado. Así que una característica mesiánica, ¿cuál es? Que ese Mashiach va a ser ¿qué? Rechazado. No lo digo yo, lo dice ¿qué? Lo dice la palabra. Hermano Daniel, ¿dónde está eso?
Ahí es donde vamos. Salmo 118, capítulo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 23. ¿De parte de quién es eso? ¿De parte de quién es? De Yahweh. ¿Y es cosa maravillosa a quién? A nuestros ojos. Para mostrarle que Pedro y los apóstoles no estaban equivocados y entendían esto exactamente, hermanos, mire. Vaya conmigo a Hechos capítulo 4 desde el versículo 8 al versículo 12. Hechos capítulo 4. Una de las características del Mesías, según los profetas, cuando le preguntan un momento fulano, es que acá dice que él tendría que ser rechazado. Lo dice en varios pasajes. Isaías capítulo 26, si no estoy mal y recuerdo, y también están en los Salmos capítulo 118. Así que una característica de ese Mashiach es que va a ser ¿qué? ¿Rechazado por quién? Por su mismo pueblo. Entonces mire lo que entiende Pedro. ¿Sí ve por qué es bueno que usted sea enseñado en la Taná hebrea? Para que comprenda y para que avance su fe. Vea, pero lleno del Espíritu Santo les dijo: gobernantes del pueblo. ¿Quiénes son los edificadores? Tranquilo. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yahshua de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Yahshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. ¿Recuerda la referencia al pecado? Cuando esa piedra sea puesta, dice que y quitar el pecado de la tierra en un día. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser ¿qué? Salvos. Una de las referencias en la Biblia hebrea sería que el pueblo de Israel iba a rechazar a su propio Mashiach. Ya se cumplió. Ya lo rechazaron. Prepárese porque apenas, oiga, estamos calentando motores. Sí, quiere. Bambi, póngale cuidado. Salmos capítulo 2, versículo 1. Vea. ¿Por qué se amotinan las gentes? Oiga esto, que yo siempre pensé que esto era referente a las naciones, pero también es referente al pueblo de Israel. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes consultaron unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Si usted lee Jeremías capítulo 5, versículo 5, porque yo puedo decir, no, esas son las naciones que no van a sentar a Mashiach. Un momento, esas también puede ser el mismo pueblo de Israel, porque habla de los edificadores. ¿Y quiénes son los edificadores? Su mismo pueblo. Mire, vaya conmigo a Jeremías capítulo 5, versículo 5, para que podamos entender mejor. Iré a los grandes y les hablaré. Está hablando un profeta a su pueblo, porque ellos conocen el camino de ¿quién? De Yahweh, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebrantaron el yugo y rompieron ¿qué? Las coyuntas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. Se supone que los que le conocen y los príncipes son los que tienen el juicio de Dios y conocen el camino del Señor. Pero ellos también rompieron el yugo. Así que yo he de entender, porque la escritura se correlaciona, el Salmos capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, no solo como que los reyes de la tierra y las naciones, sino también incluso su mismo pueblo. Porque ¿a quién está enyugado Mashiach, sino a su mismo pueblo? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con su furor y los turbará en su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho: mi hijo eres ¿qué? ¿Se acuerda ayer lo que vimos de David? Que Yahweh le decía a David: hijo, y yo le seré al por padre. Eso mismo dice Salomón. Pues esto también me iba a decir del Mashiach, porque todo el Salmo está hablando de Mashiach. Él le ha dicho: mi hijo eres tú. Entonces cuando decimos que Yahshua es hijo de Elohim,
¿Por qué se escandalizan? Si está escrito, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, yo te he dado a luz hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Quiere ver cómo interpretaban estos salmos que acabamos de leer? Judíos. Por eso es que me gusta que el Espíritu Santo descendió primero sobre los judíos, que los primeros que se le anunció la palabra fueron judíos. Y hasta después del año 36 más o menos, es decir, 4 o 5 años después de la muerte de Yahshua, es que se le predica a los gentiles. Pero vamos a leer la Biblia hebrea, el Nuevo Testamento hebreo, porque eran judíos. Y cómo ellos interpretaban. Mire, cuando yo estaba escuchando uno de los debates, decían, es que en Occidente piensan muy diferente. Y yo decía dentro de mí, pero venga, ¿pero es que acaso estos que están hablando aquí no fueron judíos? Los 5,000, ¿vas a decirme que los 5,000 que se convirtieron allá, según este libro histórico? A propósito, Yahoo, hay una predicación para que todos vengan preparados para ese día con el bolígrafo. ¿Sabe de qué? De cómo reconocer que el Nuevo Testamento es un documento histórico. Paréntesis, 5,800 manuscritos del libro llamado el Nuevo Testamento. ¿Cuántos? 5,800. ¿Y sabe cuál es el segundo que le sigue? La Ilíada de Homero, con 1,725. Y después sigue otro documento de Suneto, si no estoy mal, que se encuentran 200 manuscritos. Es decir, que si yo desapruebo la Biblia del Nuevo Testamento como un documento histórico, tengo que desechar ¿a quién? La Ilíada de Homero y a Soneto. ¿Es lógico? ¿Cierto que no? Hay más evidencia que la Ilíada de Homero, Kenen. Hay menos evidencia, perdón, de la Ilíada de Homero que la Biblia hebrea. 1,700 contra 5,800. Y para acabar de ajustar, si vamos a hablar históricamente de quién es más fidedigno, sí, usted me puede decir, pero es que el Nuevo Testamento tiene 300 años de distancia con respecto al original. Y si usted se pone a investigar la Ilíada de Homero y se pone a investigar a Soneto, son más años de distancia entre el original. Pocas palabras que le estoy diciendo, es más inteligente y más razonable creer en nuestros días en el Nuevo Testamento como un documento ¿qué? Histórico. Prepárese para ese día porque vamos a ver que su fe tiene buenas bases históricas, pero que al Señor le había agradado que usted primero entendiera por qué, por fe, porque es hermoso, porque el justo por fe. Entonces mire, Hechos capítulo 4:23 van a hablar judíos. Dijiste que eso es lo que me gusta, es que no son gentiles, los primeros fueron judíos de pura cepa. Y miren lo que dice Hechos 4:23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y le dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en vano contra el Señor y contra su Mesías, contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su hijo Yahshua, a quien ungiste. ¿Quiénes? Herodes, Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo ¿de qué? De Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo interpretaron judíos. ¿Lo notó? ¿Lo notó o no lo notó? Ahora, preste atención. Pablo habla acerca de uno de los dones. Quiero que todos me presten atención y qué bueno este silencio. Alta y no que aparezca por ahí godito. Póngame cuidado. Pablo habla de un don de ciencia, que en la Torah está la forma de la ciencia y de la verdad, y el Padre me permitió enseñarlos a cada uno de ustedes como los dibujos de la Torah. Prepárese para lo que va a haber por ciencia, para ver cómo el Mesías tenía que ser desechado por su pueblo. No lo dice literal, pero lo va a ver por el don de ciencia. ¿Quiere ver cómo se usa ese don?
Entonces, acompáñenme al Salmo capítulo 18, versículo 17. Ay, hermano Daniel, usted, el Padre, le está haciendo participante del don de ciencia, sí. Y qué bueno que está aquí para que sepa cómo usarlo. Sé que hay otras interpretaciones del don de ciencia que también son válidas, pero comienza por esto. Y algún día vamos a ver de cómo se usa en la profecía. Pero así es como se usa en la palabra. Mire lo que dice el Salmo de David. Vea. Al músico principal, este es el título, Salmo 18. Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió a Yahweh las palabras de este cántico el día que le libró Yahweh de manos de sus enemigos, es decir, el pueblo de Israel, y de mano de ¿quién? De Saúl. ¿Quiénes eran los enemigos de David? El mismo pueblo de Israel, sus enemigos. Y el día que lo libró de manos de ¿quién? De Saúl. Entonces él en el versículo 17 dice: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Yahweh fue mi apoyo, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos se vuelvan a las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecieron. Clamaron y no hubo quien los salvase. A un Yahweh, pero no los oyó. ¿A quiénes clamaron los enemigos? Entonces los enemigos no pueden ser cualquier pagano extranjero, porque ellos tienen sus dioses. Ellos conocen el nombre de Yahweh. Aún clamaron a Yahweh, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como a lodo en las calles. Me has librado de las contiendas ¿de qué? Del pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Hermano Daniel, compruébelo. Vamos a leer algunos versos para comprobar esto. Primer verso, segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 44. Capítulo 22, versículo 44. Gracias. Segunda de Samuel 2:44 dice: me has librado de las contiendas de mi pueblo y me guardaste para que fuese cabeza ¿de quién? Listen to me, Jemmy. Segunda de Samuel 22:44. Quiero que Jemmy lo lea porque Jemmy hoy va a recibir revelación. Segunda de Samuel capítulo 22:44 para que se la comparta, ya sabía quién. Segunda de Samuel capítulo 22, versículo 14. Me has librado de las contiendas del pueblo. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Y me guardaste para que fuese cabeza ¿de quién? Ahora entiende lo que pasa. Su mismo pueblo lo rechaza, pero las naciones lo tienen por cabeza. Está hablando el rey David. Y le voy a demostrar por ciencia que se refería al Mashiach. Guarde silencio, calma. Pueblo que yo no conocía, ¿qué? Me servía. Y los hijos de los extraños se someterán a mí al oír de mí, me obedecerán. Ahora entiende, en Hechos 15, en los postreros días levantaré el tabernáculo caído. Su pueblo lo desechó, pero lo levantó por cabeza a las naciones. Este es el tabernáculo caído de David, tiene que ver con alabanza, pero este es el fundamento. David era amado por las naciones. Vea, pueblo que yo no conocía me servirá. Venga, y los de su mismo pueblo, pues no es que me están librando de las contiendas de ellos mismos. Sigue. Y los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Pues, Yahú, segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Hubo largura de guerra, esto se lo hablaba con Yahú anoche, entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba ¿qué? Debilitando. Le puedo dar más versos, pero exactamente quería llegar a este verso. Vaya conmigo, por favor. Quería llegar a este verso en el Brit Hadashah. Vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando de cómo utilizar el don de ciencia. Hechos capítulo 9, versículo 4. Antes de ir allá, quiero que piense conmigo, rápido, vamos a hacer un ejercicio de mente. Vamos a utilizar el don de ¿qué? De ciencia. ¿Cuál fue la casa que siempre se levantó en contra del rey David? La de Saúl. ¿Quién era Saúl? El rey de Israel. ¿David había sido ungido como rey? Sí, por Samuel.
Así como Cristo o Yahshua de Nazaret ya fue ungido por el Padre allá en el primer siglo. Pero aún no se le ha sido entregado ¿qué? El reino. Ojo pues. ¿Quién siempre lo persiguió? La casa de Saúl, que era el rey de Israel, simbolizando, y no solo el rey de Israel, sino también el pueblo. Hay un verso acá, no lo leí, ahorita si algo lo leemos, donde habla acerca de que en verdad el pueblo decía, no tenemos parte con usted, con el hijo de Isaí. Se levanta Seba y le dice, Israel, volveos a vuestras tiendas, no tenemos nada que ver con el hijo de Isaí. Ahora, Hechos 9:4, y cayeron a tierra y oyó una voz que le decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Otra vez Saúl persiguiendo al hijo de ¿quién? De David. Simbolizando el Espíritu Santo con Saúl a Israel en contra del Mesías. Saulo, Saulo. No dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? Lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento. Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Acaso ahí no le decía a mi Señor? ¿Y yo qué he hecho? Para que quieran matarme. El Espíritu Santo dando a entender que la piedra iba a ser desechada por los de su misma nación, por los de la casa de Saúl, simbólicamente simbolizando el Espíritu Santo ¿a quién? A Israel. De esta misma manera era que Pablo cogía y decía que Agar representaba al monte Sinaí y que Sara representaba la Jerusalén celestial. Don de ciencia. ¿Lo notó? Saulo, Saulo. Y note que por lo general siempre le llama ¿qué? Pablo. Y justo cuando se encuentra con él le llama Shaulo. Shaul en hebreo. ¿Por qué me persigues? ¿Está notando el Espíritu Santo lo que está dando a entender? Igual fue ungido como rey, igual Cristo, y hoy el pueblo no lo acepta. ¿Por qué? Porque no lo ven como rey instituido. Hubo largura de días en guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Usted ve que la casa de Jacob, Israel, tiene guerra contra quién en nuestros días? Contra el hijo de David. Don de ciencia está en la escritura para que usted pueda ¿qué? Mirar muchos de los secretos. Y vemos cómo Mashiach le dijo a Pablo, ¿sabe qué, Pablo? Vaya y predique a los gentiles, a los cuales ahora te envío. Lo mismo de David, me has hecho cabeza de las naciones. El misterio que hablamos al principio del cuerpo de Cristo. Vamos a seguir. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 4. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea todo tuyo lo que tiene Mefibosé. Y respondió Siba, inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David a Bahurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Shimei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos de David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía a Shimei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Yahweh te ha dado el pago de la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Yahweh ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai de Sarbia dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré ¿qué? La cabeza. Note el conflicto que tenía David. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Yahweh le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y David dijo a Abisai a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? ¿De qué tribu era Pablo? Benjamín. Curioso, ¿no? Dejadle que me maldiga, pues Yahweh se lo ha dicho. Quizá mirará Yahweh mi aflicción y me dará Yahweh bien por sus ¿qué? Por sus maldiciones. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Shimei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciéndole y arrojándole ¿qué? Piedras. Delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Con este don de ciencia, entiende por qué era necesario, según el libro de Hebreos, que Cristo padeciera y que era agradable que el Padre perfeccionara al autor de la salvación de cada uno de nosotros. De la misma manera que lo hizo con el rey David, aunque ya lo había ungido como rey.
como al Mesías Ben Yosef. Y toda maldición se convirtió ¿en qué? En bendición. Por eso cuando le colocaron la corona, el púrpura, todas esas cosas, el Padre se las devolvió por bien a ese Mesías Ben Yosef. ¿Sabía usted que David fue ungido 3 veces? ¿Sabía que Mashiach también ya recibió la unción? Y que el Padre lo va a volver a colocar allá otra vez. Hermanos, es el mismo don de ciencia, lo mismo que Joseph. ¿Qué le ocurrió a Joseph? No tuvo que ser procesado, no tuvo que ser primero molido, para luego poder llegar a ser otra vez rey de ¿quién? De naciones. No solo de su pueblo, de naciones. Y si usted nota, su pueblo era el que lo estaba ¿qué? Rechazando. Sus mismos hermanos. Ahí también podemos aplicar el don de ciencia. Era necesario que el rey fuera primero humillado. Y quiero que me acompañe a este libro de Daniel. Vaya conmigo por favor al libro de Daniel capítulo 4, versículo 17. Y este verso me lo mostró el Espíritu y yo quedé impactado. Daniel 4, 17. Esta tarde usted no se puede perder el tema que vamos a mirar. ¿Quiere entender por qué Cristo es sacerdote? ¿Bajo qué legalidad? Tenga esta tarde. Dice 4:17. Las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que ¿quién? El Altísimo. Eso lo vamos a ver esta tarde. Gobierna el reino de los hombres y a quien quiere lo da. ¿Y a quien constituye? Léalo conmigo. Y constituye sobre él, es decir, sobre el reino de la tierra, al más bajo ¿de quién? De los hombres. Por eso tenía que ser humillado. Por eso tenía que venir como Ben Yosef. Porque la piedra angular primero tenía que ser pateada, rechazada, para después convertirse en esa piedra que llenó toda la tierra, como lo dice en la visión de Daniel, y le quitó los reinos a los demás reinos de la tierra. Según la Biblia hebrea, el Mesías debe de ser rechazado por su pueblo. Y tendrá contienda con su pueblo por largos días. Pero llega en un momento que Israel le va a reconocer, así como reconoció a David, y le hicieron rey. De la misma manera, cuando Mashiach venga, aunque ya está ungido como rey del Padre, Israel llorará por él, llorarán por el que traspasaron, y lo van a reconocer en el monte Sión terrenal. Pero para el Padre él ya ha sido reconocido ¿en dónde? En los cielos. ¿Entiende por qué a David el ejército que tenía eran los enlutados? Dice que vinieron a la cueva de Adulán y se reunieron con él todos los que tenían pesares. Aún Saúl reinando, él también tenía su ejército de hombres valientes. Hay mucha don de ciencia, cómo Saúl persigue a Cristo y cómo representa a Israel. Así como Saúl perseguía a David. No está escrito ese relato porque sí. El Espíritu Santo quería dar entendimiento. Que así iba a ser con el Mesías. La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores sino los sabios y los gobernantes de su pueblo? El Mashiach tenía que ser desechado. Una de las características del Mesías. Así que cuando le hablen, dígale, una de las características también del Mashiach es que él iba a ser rechazado. Y aparece aquí en la Biblia hebrea. Así que mucho cuidado, Israel, porque tal vez venga la piedra, o tal vez ya vino, y no la han podido mirar. Pero por otro lado, leemos, para ya ir terminando, porque sé que sus estómagos están curriendo como leones rugientes. Quiero mostrarles lo que dice en el libro de Efesios y de Pedro, y quiero ir primero al libro de Efesios, para que lea conmigo lo siguiente. En el libro, por favor, no, vamos primero al de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4.
Acercados a él, piedra ¿qué? Viva. Claro, digo que sobre esta piedra habrán ¿qué? 7 espíritus. Ya lo leímos en Zacarías. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed ¿qué? Edificados. ¿Cuál es la revelación? Una piedra sobre la cual está el Espíritu del Señor siempre será para Dios escogida y preciosa, pero para los hombres será desechada. Voy a volverlo a leer. Acercaos a él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas escogida por Dios y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, la principal, escogida preciosa, y el que creyere en él no se apresure. Mas vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Noto que tenemos que ir siendo edificados como un edificio. Todos los ojos sobre mí. Ahora, para explicar. Ahora entiende que el templo del cual estaba hablando Zorobabel, que se iba a edificar, ¿cuál era? Lo acabamos de leer. Vosotros de la misma manera sed edificados como casa espiritual. Se removió el templo en el año 70, que era el templo que había en la tierra, porque el celestial siempre ha estado. Se remueve ese templo y es construido otro templo, que es el otro misterio que vamos a ver. Por eso Cristo dijo: y yo te digo a ti que tú te llamas Pedro. ¿Y qué significa Pedro? Petros, piedra. Y sobre esta roca edificaré. Zorobabel edificando los cimientos de la casa de Dios. Libro de Hebreos capítulo 1. Libro de Hebreos, vamos a leerlo para que puedan entender eso, aunque lo voy a hablar en otra ocasión, para que vean que todos los misterios de Dios están escondidos en Cristo. Cuando no entiendan algo, es que no se ha construido el tercer templo y el Mesías viene a construir el tercer templo. Papá, no era como lo pensabas. Mira, es así. Está entendiendo la sabiduría. Mire, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Miren como dice Yahú. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Si se reconstruyó otro templo, por eso Pablo recibe la revelación. Vosotros sois el templo y el templo del Espíritu. ¿Sí está notando? Por eso Pablo recibe todos estos misterios. Por eso comenzamos diciendo que en Cristo están todos los misterios. Terminamos con Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, hablando de la piedra angular. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, ¿quién? Yahshua el Mesías mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Recuerde lo que aprendió hoy. La piedra angular es desechada, pero también sirve para ser edificada, pero también va a ser, ¿qué? Tropezadero. Pero también sobre esa piedra angular se va a edificar un edificio, y esa piedra fue puesta como cabeza ¿de qué? De las naciones. Ahora entienda por qué tanta gente creyendo en Jesús de Nazaret. Sí, Jesús de Nazaret, no hay problema. Yahshua para otros. ¿Cómo es reconocido por las naciones? Claro, estaba profetizado. ¿Y cómo? Es que su mismo pueblo le desecha. ¿Y cómo somos piedras vivas junto con él que vamos siendo edificados? Mashiach está edificando esa casa. Entonces le comencé diciendo que se removió el tercer templo, perdón, el segundo templo, pero si hay un testimonio y otro templo sobre la tierra. ¿Quién es? Nosotros. Un templo espiritual. Si ven que era como no lo pensábamos, si ven que es más profundo, porque en Cristo se están escondidos todos los tesoros y todos los misterios. Esas preguntas
Como que sí trajo la paz nacional, ya lo vimos. Sí reconstruyó el otro templo, ya lo vimos. Sí se hizo, pero no de la manera que pensaban. Porque Dios entonteció la sabiduría de los entendidos. Y le agradó revelar estas cosas a los niños y a los pequeños. Este es el Mesías rechazado por la casa de Judá y la casa de Israel y por tropezadero. Pero a los que creemos, por roca y piedra de fundamento y piedra angular y santuario. ¿Noto eso? Seré por santuario. Bueno, acá un hermano nos comenta que por eso en este momento los que siguen las raíces hebreas, hace así, se les da muy fácil volver a la ley. Es correcto. Él nos dice que ahora entiende por qué muchos en las raíces hebreas, y por qué no hay amor, porque al no entender esto del templo espiritual y todas estas cosas, se va más bien a leyes y a como tal a divisiones, porque puede causar división. Claro, todos estos conceptos, si no se entienden a través del Espíritu Santo y de Cristo, yuca, te pierden, entonces te hacen rechazar a un cristiano. O hacer rechazar al que quiera buscar de Mashiach, sin ellos, guardar lo mismo. Pero mire lo que está diciendo. David dijo, me libraste de las contiendas de mi pueblo y de la casa de Saúl. Y ahora me has hecho cabeza de las naciones. Por lo que no conocí me sirvió. A Mashiach, no a Moisés. Amén. Hermanos, Yahweh los bendiga de una manera especial. Espero esto le haya dado luz, entendimiento y sabiduría. Y se pone mejor. Si el Padre nos permite, esta tarde estaremos viendo también un tema espectacular. Tráigase el bolígrafo, prepárese para el tema de cómo ver que la Biblia es un documento histórico. Hermano, hay mucha información. Señor, ha sido bueno. Así que vayan y almuercen. Les bendigo en el nombre de Yahshua de Nazaret. Y bueno, esta tarde nos vemos con la ayuda del Padre. Bendiciones.